Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas. Hoy día tenemos una baja, no está Alejandra Matus con nosotras, tiene una actividad profesional, después les vamos a contar porque es sorpresa. Pero está Mirna Schindler Alcolao, me voy a tomar la molestia. ¡Ay, qué bueno! Voy a tomar el tiempo de extender, porque Mirna además... Isabel Mirna Isabel Schindler Alcolao. Y Yasna Ivonne Levin Ruiz. Ah, muy bien. Ivonne, ¿ah? Ivonne. Sí, por eso me sabía. dicen Bonnie. Me dicen Bonnie. Ah, sí, yo te conocí como Bonnie, ahora me acuerdo, pero no sabía que era por Ivonne. Sí. En el colegio. Todo bien. Todo bien. Oye, vamos a hablar de varios temas hoy día, por cierto, del Papa, la muerte del Papa, los preparativos del funeral, los preparativos del cónclave para su sucesión. Vamos a partir, eso sí, con las tribulaciones de la candidata Evelyn Matei, su nuevo comando, la fallida primaria, todo aquello, y también los problemas de la billetera fiscal, porque hoy día se conoció el informe de finanzas públicas con nuevos ajustes. Pero se me olvidó algún tema, ¿no? Dijiste lo del Papa, evidentemente. Sí, la muerte del Papa, todo lo que implica, el legado, etcétera. Dijiste las primarias. Las primarias, billetera fiscal. Y anunciar nuestro invitado, pues, de esta noche. Vamos a tener como entrevistado de hoy, como conversado de hoy, a Gonzalo Vinter, precandidato presidencial del Frente Amplio. Mira, va a estar muy Va a entretenido. estar bueno. Exacto. Oye, Mirna, hoy es el Día Internacional del Libro. Me encanta este día. Tú lees, ¿verdad? Sí. A veces. O sea, yo leo. Leemos todo, todos los días leemos, pues ya. Ahora la pregunta es si lees novelas. Esa es la pregunta que tú no querías escuchar. Obvio, ¿cómo no vaya a leer? Novelas. Novelas. Porque a ti te gusta la literatura de no ficción. A mí me gusta la literatura. De no ficción. A ti te gustan los reportajes, los ensayos, te gustan la política. Me gustan las lateras. Pero es lindo igual. Pero también. Leo, te iba a preguntar, ¿cuál fue tu último libro? Tu última lectura. Oye, como no venía preparada. No, mira, lo que pasa es que este es un libro que me encantó, se los recomiendo, se llama Prima Facie, de Susie Miller. Ella es una escritora australiana, pero es abogada. Y súper cortito. ¿Por qué lo quiero destacar? Porque es una historia increíble de una abogada que se dedica a defender a abusadores sexuales. Y le va increíblemente bien porque es seca, defensora. Hasta que ella va a vivir una historia personal que va a generar un cambio drástico y radical en la forma en que ella había visto hasta ahora a las víctimas de graves abusos sexuales. A propósito de algunos de los temas del presente. Te digo, ¿Cuál es tu libro? Ese que más te conmovió, el que te movió fibras. A ver, es que ya me empecé a preguntar muchas cosas. ¿Cuál tú? Porque yo lo empecé a pensar cuando venía para acá. ¿Sí? ¿Cuál es el libro, no el último que leí, sino que el que más me ha conmovido? El perfume. Sí, de Susskind. por supuesto. Es buenísimo. Sí, buenísimo, bueno, buenísimo. absolutamente. Además que combina el crimen, el thriller criminal, con los perfumes. No, sí, está excelente. ¿Tú sabes en el medioevo francés, Oye, yo aprendí a hacer perfume. El último... un gallo que asesinaba a mujeres para extraer la esencia. Su esencia, su aroma. ¡Oh, qué fuerte! Ese súper buen libro. Lo último que me leí, para decírtelo, que fue un libraco que me leí, que me costó leerlo, es Rayuela de Julio Cortázar, que lo tenía pendiente. No es fácil, ¿ah? Sí. No es fácil. Y les voy a decir que incluso hasta mismos críticos me preocupé de leer algunas reseñas, dicen que... me he puesto tonta. No, me dicen que yo me latié mucho en una parte y me encantó ver que críticos así súper destacados decían, oye, pero esa parte es insufrible, dije, ya no estoy tan mal. No, pero a mí me encanta Cortázar. El último, no, ¿sabes por qué me rollo? Porque me acordé que Pinochet decía que leía
5 minutos todas las noches. Ah, mentira, antes de Ella acostarse, misma. para que se quedara dormido. Todas las noches 5 minutos. ¿Pero qué leía? No sé, a los señores Ortega y Gasset. Exactamente. Yo creo que No, es yo lo el más último probable. que leí fue La Mestiza. Ya. Es de una historiadora que es su primera novela, su primera novela de ficción, obviamente, porque ella es historiadora. Y es sobre una cautiva mapuche en los inicios de la colonia, Ya. que es mestiza porque es hija de una cautiva española, pero de una comunidad mapuche en Ailahuen. La capturan, la llevan a un fuerte español, la tienen como esclava sexual, como trabajadora de panificadora. Bueno, no lo voy a spoiler porque es realmente muy, muy buena la novela. Patricia Cerda se llama. No, pero mira, solo para cerrar, es importante que en esta época de locura con lo digital, en que uno está todo el rato tonteando con el celular, mirando tonteras que escriben o suben otros, entre ellos nosotros. Pucha, qué rico de repente entrar en la lectura, en una historia profunda que te lleva por caminos que a veces son insondables, pero que levantan y yo creo que enriquecen el espíritu. Sí, pues la belleza. Nos Sí. muestra que la belleza La belleza del pensar. es posible. Sí. No me citas ese programa. Bueno, de thriller estuvo la teleserie de Chile Vamos. Hasta con personajes de la farándula. Con personajes de la farándula. No, entre telenovelesco, mucha tensión dramática. Y el episodio no termina. Hoy día, finalmente, el comando de Evelyn Matei ya tiene a un generalísimo, un jefe de campaña. Hay distintas denominaciones en general. De un tiempo a esta parte, las denominaciones militares empezaron a... Esto de generalísimo, de comando, empezó a molestar. Ahora se llaman comités y se llaman jefes de campaña. ¿Se acuerdan de Paulsen? Diego Paulsen, que Claro. fue presidente de la Cámara de Diputados los 2 últimos años de la legislatura anterior. Un diputado de Renovación Nacional, tuvo 12 periodos de diputado por la Araucanía. Es empresario de transporte de carga. Bueno, él es el nuevo jefe de campaña. Sí. Espera toda Chile Vamos que con eso se ordene el comando, se ordene la candidata, se gobierne la candidata y se gobierne la coalición. ¿Tú crees que eso puede pasar? Bueno, a ver, yo quiero decirte que no sé si se va a ordenar tanto porque Evelyn Matei es bien autónoma. Es una mujer dura, en el sentido dura me refiero a una personalidad fuerte, a eso me refiero fundamentalmente, aunque sus compañeros de partido, hoy día entrevistaba al diputado Henry Leal, jefe de la bancada de la UDI, y decía, pero es que ella en terreno es que es otra cosa. O sea, la gente, y yo no tengo duda que probablemente así sea, y la gente se acerca mucho a ella, tiene un carisma, decía. Ok, el punto es que las salidas de libreto de Evelyn Matei pueden ofrecer una falta de diseño, por supuesto, Yarna, que sí, a una falta de un generalísimo que ordene una ruta. Pero yo no tengo tan claro que no vaya a meter las patas. Hay una pulsión de la candidata. Pero esto no es solo de ella. Yo creo que es porque además está en la pole position y tiene mucho más que perder y las caídas son mucho más pronunciadas, ¿o no? O sea, en el minuto en que los 2 candidatos de la ultraderecha sumados la empezaron a igualar o superar, el pánico se apoderó de ese sector, incluso del empresariado. Esta es una arista que se ha tocado poquito, pero también el mundo empresarial financia campañas y tiene favoritos y siempre en Chile ha tenido una injerencia importante en las candidaturas presidenciales. Apostó a ella, le tiró la cadena a Kast. Particularmente, fíjate que me acordé de un artículo que escribió Nelly Yáñez en La Tercera, no hace mucho, hace como un mes, que decía que desde fin del año pasado no lo invitaban a ninguna actividad de estos seminarios económicos, de estas charlas, estaba completamente con llave cortada. Por supuesto que Kaiser es un tiro al aire para el empresariado, pero lo que más sentido les hizo fue que, o sin sentido, fue el rechazo tan categórico de la reforma previsional, porque la reforma previsional, más allá del componente solidario, más allá del componente del acuerdo político en sí mismo, le trae capital al mercado financiero que es bien necesario. Y que para el mundo empresarial, para Sanhattan,
es bienvenido. Entonces, el hecho de que haya habido una oposición tan tajante los llevó a tomar distancia de Kast. Fue uno de los puntos de quiebre. Pero respecto a Matei también entraron en pánico porque Matei es una mujer conocida, si no nos vamos a sorprender de sus salidas de libreto, de sus momentos de pérdida de conducción incluso propia. Chile Vamos está sin estrategia. Parece que la confianza que tuvieron durante tanto tiempo les jugó una mala pasada. Entonces empezó a trastabillar, cometió errores tan graves como, porque no fue solo una salida de libreto, lo de las muertes inevitables, sí, fue muy doloroso. Eso fue un horror muy doloroso, gravísimo. además es de esos dichos que van a quedar ahí Va a estampados. quedar marcado. Las muertes resto... inevitables. Ella quedó así como los cómplices pasivos, ahora quedaron las muertes inevitables. Sí. Eso es gravísimo. Sí. No se lo va a sacar fácil, ¿ah? Sí. Y ella era la heredera de Sebastián Piñera, era la tributaria de la moderación de la derecha y se ha producido un punto de descomposición tal que empieza a convertirse en una especie de mala copia de la ultraderecha que apóstata de la moderación que reclamaba el sector del piñerismo. Entonces eso probablemente es lo que condensó el conjunto de hierros de la semana pasada, precipitó esta operación de una primaria fallida, una primaria muy absurda que además nos fuimos enterando que la articuló ella directamente. Ella fue la que tomó el teléfono y le dijo a Chaguán, oye, por favor, renuncia a RN para ir a una primaria en mi contra, tomó para decirle a Luciano Cruzco que lo mismo, y hasta que supimos que no llamó después, después resulta que fue no un llamado telefónico, sino que una conversación de pasillo al conductor de radio Checho Irane, que es el que la llevó a esta salida de madre de la muerte inevitable. Pero ojo con esto, porque ella puede llamar a cualquiera que quiera. Otra cosa es que los partidos le hagan caso, pues. Otra cosa es que el senador Chaguán diga, bueno, me llamó la candidata, tengo que decirle que sí. Entonces ahí también tú tienes un tema con Chile Vamos en su conjunto, o sea, con la estructura de la coalición, pues. ¿Cómo no la van a orientar, Evelyn? O sea, mira, en realidad, ¿cómo voy yo a bajarme de un partido en el que estoy militando hace 35 años? Esta primaria entera va a ser vista como un tongo, como un traje a tu medida, donde todos vamos a tratar de cuidarte porque en el fondo todos queremos que tú seas la candidata. No, pues te das cuenta, entonces ahí también hay una pérdida de foco total, pues ya, no es solo la candidata que entiende uno también, y en esto no la estoy defendiendo, pero uno entiende que está tironeada por todos lados y sobre todo lo va a estar. Piensen ustedes que esto es sin primaria, pero con una primaria del oficialismo, Yasna, tú te imaginas que son 2 meses, o sea, el 29 se inscriben las listas, o sea, las primarias quiero decir, y ahí hay 2 meses hasta las elecciones del 29 de abril, las elecciones del 29 de junio. Y ahí la candidata, imagínense ustedes lo que va a significar estar por fuera. Más allá de que si la franja tiene más rating o menos rating y si que hoy día todo corre por redes sociales, es evidente que la primaria es una vitrina indudable. Y ahí uno se espera, uno se imagina, yo me imagino y espero que tal vez esté más ordenada la coalición para saber a quién le quieren hablar. Pues ese es el gran problema que tiene hoy día la centro-derecha. ¿A quién le quiere hablar? ¿A la ultra? ¿Para qué? Si ya está, ¿o no? O sea, las encuestas son súper claras. O sea, que esa es la falta de diseño. Ella no ha definido, ella y uno supone su coalición, porque cuando tú dices el problema es que no le hacen caso, no, pues el problema es que no puede ser la candidata la que digita las operaciones e implementa las operaciones. Pero incluso si así fuera. Pero como te digo, ella ha oscilado entre el discurso, la impronta de la moderación de una derecha tradicional con tradición democrática, heredera de Sebastián Piñera, hacia esta especie de pantomima de ultraderecha que a ratos parece que sí se cree cuando saca estas declaraciones, cuando compite por la dureza, por el populismo punitivo, etcétera, pero sin un diseño, porque ya, si ella toma la decisión de ser así, y no sigue el camino, por ejemplo, de
los líderes de la derecha tradicional de Europa, porque el Partido Popular ha mantenido su identidad manteniendo el cordón sanitario con la ultraderecha. La UCD alemana lo mismo, está formando gobierno con socialdemócratas justamente para evitar la contaminación con la ultraderecha. Bueno, y lo mismo en general, Macron en Francia lo mismo. No han trepidado en incluso someterse a la posibilidad de la pérdida de hegemonía, siempre que eso les permita mantener una identidad de derecha tradicional con tradición democrática. Y la ultraderecha no es eso. Y yo creo, fíjate, a propósito de los hierros de Donald Trump, que este abuelito ultraconservador tiene un tiempo, no va a ser eterno. No va a ser eterno, y los costos económicos que ha tenido para Latinoamérica la guerra arancelaria de Trump, claro, también les bajan un poquito los bonos a la ultraderecha en Chile. O sea, yo no he visto a Kaiser defendiendo a Donald Trump últimamente. No, ninguno, ni a Kast, propiamente tal. Pero también ahí uno tiene que decir, pero a ver, si lo que Chile Vamos debiera sacar a relucir todo el rato es justamente haber apoyado la reforma a las pensiones, que es por lo cual Kaiser y Kast no solo no quieren ir en una lista parlamentaria única, sino que no quisieron ir en una primaria con Chile Vamos, entre otras razones, por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿qué le contestan ellos a los chilenos? No, es que era mala la reforma. Entonces, ¿cuál era la alternativa? Que no hubiera reforma, que no hubiera acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque las ultraderechas, esas son las particularidades que tienen. La dificultad para articular justamente acuerdos entre quienes piensan distinto. Si así se gobierna finalmente, tú no puedes simplemente pasar a la aplanadora, porque eso en algún minuto te va a jugar en contra. Y entonces ahí es donde Chile Vamos y esta derecha, centro derecha, ¿no es cierto?, que ha hecho un camino también para desembarazarse de la dictadura, y por eso es tan tonto, digamos, volver a mencionar, por mucho que te tiren la pregunta, mencionar el tema, volver atrás en este retroceso incluso civilizatorio de las palabras de la candidata. No es necesario, porque justamente la centro-derecha tiene mucho más donde lucirse. Podría haber dicho, por ejemplo, Yanna, nosotros logramos la mejor votación, particularmente Renovación Nacional, en la última elección municipal de concejales, las gobernaciones, les fue bien a la centro-derecha. Y no, lo único que quieren hacer es seguirle coqueteando a la ultraderecha. Entonces, como no lo lograron, perfecto, ahora la candidata corre sola, y es ahora más que nunca donde tiene que haber un diseño para que su candidatura pueda llegar a puerto, ¿o no? Mirna Schindler, ayúdame a decirle a nuestra audiencia que por favor nos siga en las redes sociales. Estamos en todas. Ya. O sea, en todas. X, Blue Sky. Ya. Por supuesto, nuestro canal de YouTube, Chile TV, por Instagram, suscríbase. Spotify, ¿qué más? Facebook. TikTok también, pues TikTok, todas. ¿Ya? Pero vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida con más temas. El Papa, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Me gusta mucho escribir, no sé no hacerlo. El verso en el rap se articula mucho más en función de la rima. Me gusta cuando, oh, qué vergüenza la weá que escribí, como que encuentro que es una buena señal. Uno nunca en realidad sabe cuándo se termina un poema. Desde el 2018 de empezar a reencontrarme con esos muertos de mi familia que estaban silenciados. Solo sé que hay libros que me atraviesan y libros que no, hay libros que me tocan las cuerdas y otros que no. Poéticas del Puente, palabras sobre el río.
Y volvemos a Descabelladas con Mirna, segundo nombre. Isabel Schindler Alcolano. El apellido me lo sé. Eso. Y Jasna Yvonne Levin-Ruiz. Es que estamos diciendo el nombre completo para que no se note la ausencia de Alejandra Maggi. Estupendo. Pero se notó igual. Claro Es que doble nombre vale por tercera colega. Me parece. Oye, bueno, falleció el Papa. El mundo ha estado siguiendo con mucha emoción lo que ya comenzaron las ceremonias, las exequias. Está desde hoy día y durante los próximos 3 días los restos del pontífice en la capilla ardiente de, ¿cómo se llama? De la Basílica de San Pedro, por supuesto. El funeral va a ser el sábado y se espera que el cónclave de sus sucesores sea el domingo. El 5 de mayo, perdón. El 5 de mayo empezaría. Exacto. Los cardenales ya están empezando a llegar, son 135, muy internacionalizados, se ha destacado. El propio Papa Francisco nombró a 108 de esos cardenales. Ahora, no necesariamente los nombró a su gusto. 10 de esos cardenales son estadounidenses, Mirna. Y nosotras habíamos comentado fuera de micrófono cómo una de las batallas que no fue tan visible, salvo por la última actividad que tuvo el Papa Francisco, fue aquella contra el ultraconservadurismo de la ultraderecha europea y estadounidense. El último día de su vida, él se reunió con J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y lo volvió a confrontar respecto al tema de la migración. Él había mandado una carta en febrero de este año a la curia americana, justamente representándole lo poco cristiano que son los planes de deportación masiva de Trump. Esa batalla se ha destacado poco, es muy representativa de la opción preferencial por los vulnerables, finalmente, de la Iglesia. Los vulnerables de hoy son los migrantes y la migración es una de las piedras angulares del método para cautivar electorado que utiliza este neofascismo. Mira, nosotros que hemos seguido todos los papados, que como somos más viejitas que muchos de los que nos ven hasta ahora, yo lo que ¿te acuerdas que te comentaba, Jasna, que uno no estaba acostumbrada cuando niña a que los papas duraran tan poco, salvo un papa que duró muy poquito, es una historia ahí muy breve, pero en general todo el pontificado de Juan Pablo II y para qué hablar de Benedicto XVI fueron largos pontificados. Ambos papas súper conservadores, porque la Iglesia es ante todo una estructura política. Y antes incluso de que la Iglesia sucumbiera ante los escándalos de abusos sexuales, era una Iglesia muy poderosa. No solo en el mundo, en Chile era muy, pero muy poderosa. A uno se le olvida lo poderosa que era la Iglesia Católica. Es que hace 10 años, según un estudio del CEP que me recordé ahora con ocasión de la muerte del Papa, los chilenos católicos o que se declaraban católicos representaban más del 70%. Claro. 10 años después, 43%. Pero por supuesto. El declive, a propósito de los escándalos de pederastia. Pero mira, ¿por qué estoy nombrando esto del conservadurismo tan fuerte de la Iglesia? Porque ustedes saben que en los años 90 se prohibió, la Iglesia logró prohibir, recuerdo perfecto, una campaña contra el SIDA. O sea, de prevención, ¿no es cierto?, contra el SIDA. Porque llamaba a usar preservativo, condón. Cuestiones de esa naturaleza, o sea, que tú dices hoy día, no, pero es que no podía ser pensable, bueno, era posible. Entonces, la Iglesia tenía, así como la Iglesia, también digámoslo, para ser justo, había tenido un rol tan protagónico en la dictadura en favor y en defensa de las personas que eran perseguidas y eran brutalmente agredidas por los servicios de seguridad. El Papa Francisco viene a romper esta cadena de papas conservadores, ¿no? Digamos, la ultraderecha, tanto en Estados Unidos como en Europa, se preocupó de señalar o trató de instalar la idea de que era un papa marxista, comunista. Globalista. ¿Por qué? Porque el papa tenía efectivamente una postura crítica al capitalismo, pero ¿en qué sentido? En ese capitalismo que se basa fundamentalmente en un consumo desenfrenado. Y él era un papa y fue un sacerdote, pero cuando llegó a ser papa, muy austero.
El féretro que él tiene, ustedes se dieron cuenta que es muy sencillo, bueno, porque él pidió que fuera así. Él tampoco vivía, por ejemplo, en la zona que estaba destinada a los papas, que era mucho más opulenta dentro del Vaticano, sino que en una zona mucho más modesta. El papa era contrario al cambio climático y hablaba sobre el cambio climático, o sea, lejos de ser un negacionista. Y por otro lado, el tema de los migrantes. Una de las encíclicas es sobre el cambio climático. Entonces, este es un papa que se sitúa ante el mundo, pero con esto quiero terminar, Yarna, porque es muy relevante. Un papa que quiere devolver la Iglesia Católica a las personas reales. No esta Iglesia Católica que se golpea, ¿no es cierto?, en la misa de los domingos, mientras tanto el feligrés, ¿no es cierto?, tiene una vida completamente distinta a la que profesan esa iglesia, esa incompatibilidad, esos vicios privados, esas virtudes públicas, el que se compromete con los pobres de verdad. Ese era el Papa. Pero ese discurso chocaba. ¿Con quién? Con los grupos más conservadores, por ejemplo, de la Iglesia Católica norteamericana. Bueno, incluso hoy día leía un artículo en El País de España que recuerda una ofensiva para sacarlo del papado en 2018, cuando el arzobispo de Washington, Carlo María Vigañó, lo acusó de haberse confabulado con la curia que encubría uno de los abusos sexuales más escandalosos del cardenal McCarrick. Lo acusan de involucrarse en el encubrimiento y piden, pero esto no pasó a mayores porque 2018 todavía era un momento en que el ultraconservadurismo de la Iglesia Católica estadounidense no tenía tanto poder como el que fue alcanzando después. Pero hubo un intento de destitución, todavía estaba vivo además el Papa Benedicto XVI, claro. Renunciado pero vivo, porque convivieron varios años. Y de allí en adelante el proyecto del ultraconservadurismo, tanto en Europa, si esto parte con Orbán, en Hungría, como estadounidense, es reponer una iglesia más conservadora, contra la cual, por las características que tú acabas de mencionar, el Papa Francisco confrontó. Dos piedras angulares: el medio ambiente, el cambio climático, tomárselo en serio, combatirlo como un problema de humanidad y de cristiandad, y la migración, que son justamente los mecanismos a través de los cuales la ultraderecha cautiva a su electorado, cautiva al mundo popular por razones de negocio y por razones de postergación laboral. Sabemos que los intereses económicos de la industria del hidrocarburo es parte del financiamiento del negacionismo climático, por ejemplo. Imagínate. Y sabemos también que el integrismo católico, que ha aumentado en Estados Unidos, fíjate que son un tercio del Congreso es católico. Y G.D. Vance tiene una historia además porque él se convirtió al catolicismo, no era originalmente católico, era cristiano, sí, pero acuérdate que la mayoría cristiana estadounidense es protestante. Protestante, por supuesto. Bueno, entonces ese poder, esa confrontación que está tan viva hoy día, es la que puede llevar a la curia estadounidense con mucho menos representación que antes y europea con mucho menos representación que antes, porque el Papa nombró cardenales de otras partes del mundo, a buscar a uno de los suyos, es decir, a un representante del conservadurismo, porque eso también amplificaría el poder. Pero a propósito de la crisis que tuvo la Iglesia en Chile y cómo se fue reduciendo tanto la población que se declara católica, producto justamente de los escándalos de abuso sexual, caso Caradima emblemático, y el encubrimiento a Caradima marcó la visita del Papa Francisco desafortunadamente a Chile. Claro. La marcó con una tremenda metida. O sea, digo de pata. desafortunadamente por el traspié del Papa. Claro. Claro. Pero afortunadamente a la postre, porque eso le permitió también tomar conciencia de la importancia del encubrimiento, de cómo también el Vaticano, a partir de encubridores activos, pero también pasivos, que trataban de hacer la vista gorda para no dañar a la Iglesia, más que para no dañar a las personas, era un tema que había que combatir y se lo propuso después de venir a Chile, denigrar a la comunidad osornina que se resistía al nombramiento del obispo Barros. Exacto. Los trató de tontos, los trató de zurdos y después terminó pidiendo perdón y terminó enviando a Chicluna a hacer un informe a Chile que terminó
por lo menos abriendo un gran faro en torno a las víctimas de la pederastia. Solo déjame eclesial. decirte que a propósito de esa visita, se entrega un informe, no sé si el 2018, un poco después del Papa. El 2019 se entrega el informe. El informe, que es lo que recorre la Iglesia Católica de Chile desde el 60 hasta ese año, más o menos, un poco antes. Y fíjense ustedes que, siendo una iglesia pequeña, que esto es muy irrelevante, hay más de 260 y tantos sacerdotes involucrados en abusos sexuales y más de 500 y tantas víctimas. Lo que es muchísimo pensando, insisto, en una iglesia tan pequeña como la chilena. 556 víctimas desde 1954, pero este es un informe de la Fiscalía. Ya. A manos de 400 miembros de la iglesia. Ah, ya, me quedé corta entonces. Es que el informe Chicluna, acuérdate que había procesos canónicos y procesos de la Fiscalía. Pero me parece que... No, pero son las cifras. Pero fíjate que, déjame decirte que hoy día apareció una entrevista de María Elena Santibáñez. Ella es docente de la Católica y es quien representa a la víctima o la presunta víctima del caso Monsalve. Y ella habla muy bien del Papa Francisco en esta materia. Dice, siempre le voy a reconocer al Santo Padre haber sido cara visible de la lucha de la Iglesia contra el flagelo de los abusos sexuales. Porque en estos días justamente uno ve, sobre todo en sectores más conservadores, más ultraconservadores o ultraderechistas, destacar este elemento para denigrar al Papa, en otras palabras, como diciendo, miren lo que vino a hacer acá y más encima no se hizo cargo. No, él se hizo cargo. Y eso es lo importante, porque el Papa, ¿sabes lo que pasa, que Yarna, que es muy interesante este punto, que se lo escuchaba, no recuerdo a quién, decía, bueno, esto demuestra que el Papa también es ser humano, que te puedes equivocar, pero lo importante es que puedas rectificar. Porque nosotros estuvimos acostumbradas cuando éramos niñas, a estos papas eran infalibles. O sea, pero si este es el Dios puesto en la tierra. No, pues. Si los papas se equivocan, los papas son personas de carne y hueso. Y esto es una expresión desde mi punto de vista súper clara de aquello. Y lo importante es lo que vino después, insisto, donde él se hace cargo del tema de los abusos sexuales. Y otro tema por el cual lo resisten muchísimo los conservadores norteamericanos es porque él permitió, por ejemplo, que las parejas divorciadas pudieran comulgar. Tú sabes que una persona divorciada, o sea, las personas divorciadas, en la iglesia, hasta antes del Papa, no podían comulgar, porque tú estabas destinado a casarte para toda la vida, imagínate. Que él le dio una especial atención a los homosexuales, y pidiendo perdón además por la manera en que habían sido tratados también por la Iglesia Católica. Y también respecto a las parejas, a las personas transgénero. Entonces, ahí hay un punto que hay que destacar. Y lo otro, el rol que le dio a las mujeres, obviamente que no pudo avanzar más. No tenemos sacerdotisas mujeres hoy día en la Iglesia Católica y todavía hay un pendiente grave ahí, pero me parece que en estos 12 años, que no fueron tantos años tampoco, Yasna, por lo menos fue un papa que quiso hacer reformas importantes. ¿Cómo anda tu billetera, Mirna Schindler? ¿Cuál de las dos? ¿Fiscal o la billetera personal? No, la fiscal no es tuya, afortunadamente para Chile. Aunque hoy día se conoció el informe de Finanzas Públicas, el ministro Marcel informó que se va a readecuar la posibilidad de tener un déficit fiscal un poco mayor. Ya. ¿Qué significa eso? Que como los ingresos del Estado bajan, entre otras cosas porque no hay reforma tributaria, que fue una de las decisiones que se formalizó esta semana, el gasto no se puede bajar más de lo comprometido por algunas leyes, como la pensión garantizada universal, entre otras. Entonces se va a permitir un déficit, o sea, que el gasto sea un poquito mayor al ingreso del Estado. Ese déficit estaba establecido porque los gobiernos se comprometen a cumplir una determinada meta fiscal. Correcto. Que ojalá no sea déficit, ojalá sea superávit, pero en la medida en que hay que ir adaptando la situación económica, Hacienda considera o proyecta un crecimiento que se mantiene en 2,5 del PIB, pero de todas maneras va a haber que emprender un ajuste, un apriete de cinturón de 1.000 millones de dólares, porque se va a permitir que este déficit crezca, proyectado para 2025, de 1,1, o sea, de menos 1,1, porque es déficit, a un poquitito más, menos 1,6. Y entonces la convergencia fiscal, vale decir, la posibilidad de que los ingresos y los gastos del Estado se equilibren,
para no endeudarnos más, se posterga un año más, porque tiene que ser una trayectoria progresiva. Eso ha anunciado el ministro de Hacienda ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, lo que significa, sí, un apriete de cinturón. La Comisión de Fiscal Autónoma, el Consejo Fiscal Autónomo, había recomendado un recorte de 1.500 millones. Va a ser de 1.000, más los 500 millones, los 550 y tantos que se recortaron para el presupuesto de este año. ¿Te acuerdas que hubo un acuerdo, generó gran batahola, la Fiscalía dijo que no iba a poder funcionar, la Corte Suprema se iba a cesar, en fin, pero va a haber que hacerlo. Claro, y lo otro que hay que decir es que el ministro Marcel decidió suspender, ya parece que indefinidamente, lo que queda de gobierno, por lo menos ya será para otra administración, la reforma tributaria para bajar el impuesto a las empresas. De 27 a 25, ¿no es así? Sí, y a 23 querían los empresarios. Claro. Lo que pasa es que además de bajar ese impuesto había que compensarlo con otra cosa, porque si seguimos bajando impuestos, claro. o sea, si no hay reforma tributaria, además solo bajamos impuestos, estos déficits que también también ese debate hay que encararlo, porque es súper fácil decir, no, bajemos impuestos, no nos endeudemos más, dejemos de gastar, pero bueno, hay compromisos fiscales que están establecidos por ley, entonces, más allá que te guste o no te guste gastar, tienes que asumir esos compromisos con una ciudadanía que por lo demás los necesita. Claro. La pregunta era justamente como dices tú, si tú reemplazabas, o bajabas esos 2 puntos, que es mucha plata, bueno, ¿con quién lo reemplazabas? Y eso no estaba resuelto, y además que no había agua en la piscina, no se iba a poder avanzar en ese y otros aspectos de la reforma tributaria. Déjame decir, Yarna, otro tema importante que a propósito de esta revisión de lo económico, hubo un informe que es del Fondo Monetario Internacional, que es como el IPOM de Chile, el informe de política monetaria del Banco Central. Este es un informe súper esperado del Fondo Monetario Internacional que bajó las expectativas de crecimiento para el mundo y también para Chile, producto de la guerra arancelaria de Donald Trump y de la incertidumbre que está generando. Y fíjense ustedes que en el mundo, aquí tengo el mapa, o sea, el cuadro donde se habla, por ejemplo, el mundo va a crecer este 2025 en 2,8%. Las economías avanzadas, 1,4%, Estados Unidos 1,8%, Alemania 0%, Chile va a crecer en 2%. Entonces yo le he preguntado hoy día, y me falta, Asia emergente 4,5%. El Banco Mundial hoy día también estableció una posibilidad de 2. Y 4. Entonces yo le he preguntado hoy día a José de Gregorio, expresidente del Banco Central, tiene montones de cargos, decano de la FEM, de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. Oye, pero no está tan mal entonces el Chile con 2. Pues me decía, no, pues me dice, lo que pasa es que tú te tienes que comparar con las economías emergentes. Ándate a Asia, me decía, 4,5%. No, porque las economías avanzadas del mundo y las economías de la eurozona, que tienen un 0,8, tienen otras dificultades ahí. Además, están súper tensionadas fundamentalmente por la guerra arancelaria de Trump, entre otras cosas. Pero claro, él decía, este es un crecimiento súper malo, mediocre. Pero hay que buscar formas de salir de ahí. Y me nombró una que lo encontré súper interesante. Yo he hablado con hartos economistas ya, unos dicen hay que potenciar las obras públicas, otros te hablan de las fantásticas posibilidades que tiene el país, por ejemplo, en materia de energías renovables, pero me habló de las tierras raras, Yasna, de las llamadas tierras raras que están de moda a propósito... No lo digas muy fuerte porque Donald Trump anda buscando. ¡Uy, sí! Ucrania y Chile también. Oye, este es un tema súper interesante. Bueno, pues si tenemos Estrategia Nacional del Litio, o sea, hay proyectos que están en... Estrategia Nacional del Litio, que la candidata... de desarrollo del hidrógeno verde. Que la candidata Matei dijo que lo iba a revisar, cuestión que ya... No, dicen que los empresarios estaban felices con ella. Sí, claro. Pues. Oye, se nos acaba el tiempo, pero déjame decirte una última cosa, porque entre muerte el Papa y fin de semana largo, pasó muy colado un informe sobre la evasión fiscal en Chile. Se había conocido uno que cifraba como en 51,4% la evasión de las grandes corporaciones. Evasión de impuestos, o sea, robarle plata al Estado, robarnos plata a los chilenos. Bueno, hubo gran batahola porque se consideró que ese informe estaba mal hecho y se cifró mucha esperanza en que con la llegada de Javier Echeverry había más garantías de que el estudio se iba a hacer bien. Bueno, se ajustó el estudio y la evasión tributaria de las grandes empresas chilenas es de 46,4%. No te puedo Entonces, creer, cuando hablamos de déficit fiscal, bueno, paguemos impuestos para evitarlo, digo yo. Oye, ¿no? Interesante punto. ¿Viste que estas son las cosas que usted puede ver aquí en Descabelladas? Esto no aparece en todos los medios. Pero también puede ver a los candidatos presidenciales porque vamos a tener
por primera vez en nuestro segmento de entrevistas a un varón. A un varón. Y es el rompe nuestro... Oye, nuestra tercera temporada... Sí, por eso no vino la Alejandra Mato. ¿A quién vamos a tener, pues? Gonzalo Vinter en el próximo bloque. Volvemos enseguida. Hay fotos que guardan historias. Pucha, yo creo que nos siguen faltando referentes culturales en Chile para aferrarse con cariño. Un mundo que puede ser revelado. Y miro a la cola y digo, oye, está Allende, es Allende. Dije, wow, quizás ganamos. Recuerdo los primeros por lo menos 15 años de Psy donde me maltrataron mucho. Me pasa, Denise, que yo pienso en esos años y no había una mujer encarando una banda, ¿no? ¿Queremos ver quién eres hoy? Soy Sofía Tupper y te invito cada semana a descubrir los secretos detrás de las imágenes junto a grandes invitados que nos comparten sus fotografías y memorias. Esta semana en Revelados conversamos con Benjamín Vicuña. Revelados, solo por las pantallas de UChile TV. Y volvemos a Descabelladas con Mirna Schindler y con el invitado estelar que le habíamos prometido, el precandidato presidencial, diputado Gonzalo Vinter. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Contento, preocupado. ¿Por qué? No, porque entiendo que represento a todos los hombres. Sí. Es verdad. Sí. En ese ¡Qué carga! Lo que pasa es que es el primer hombre que invitamos a este programa. Además, en los últimos 2000 años no nos hemos portado tan bien, entonces... Por ejemplo. Como 5000, diría yo, pero bueno. 5000. De hecho, yo creo que y más para atrás puede ser que peor. Sí. Que algún antropólogo... Así que vas a tener que dejar bien a tu género. Pero no vengo en representación de mi género. Que quede claro. Oye, en todo caso, digamos una cosa, Yasna, que es importante. Nosotros estamos tuteando a todas las y los candidatos que vengan para acá. Es que yo tuteo de 70 para abajo. Cada vez vaya a empezar a tuitear un poquito más. Yo creo que voy a subir a los 75. Ya, Yo pero va. tengo menos de 70. Gonzalo, fuiste padre. Sí. ¿Cómo se llama? Manuel Alfredo. ¿Foto? Sí, claro. ¿Se puede? Perdón, no la tenía. ¿Se puede o no? A la cámara mejor no, pero les puedo mostrar a ustedes. Nosotros según Mira, la cara que pongamos... tengo una de una sesión de fotos para la candidatura. Que está Es de la U también. Él salió muy fanático. Oye, exquisito. Tiene cara así como de asustado. Qué lindo. Mira, y es más redondito que el precandidato. Sí, rico, muy rico. Mira, Rico. eso a mi pareja no le va a gustar porque vaya a decir que entonces es ella la que puso No, ese pero si es guagua, pues. Oye, qué lindo. No sé, no la conocemos la pareja. No, sí, es ¿Tienes muy foto de la linda. pareja? ¿Cómo? ¿Foto de la pareja tenemos? Sí, claro, pero... Ella no es militante también. Es militante, sí. Del Frente No, Amplio. si no tendría podría. cómo explicar... No podrías cómo explicar. No tendría cómo explicar algunas cosas. Punto. Oye, la sociedad chilena... Perdón, pero aprovechando ya que ustedes partieron por ahí, pues. quiero aprovechar de darle las gracias porque evidentemente esta candidatura no podría ser posible si no fuera por su gentil auspicio emocional. Claro. Por decirlo de alguna forma. Qué bueno que lo haces, porque de verdad que hay que ser fuerte. Y tampoco yo hubiese sido la persona que nominaron, como que un partido nominó como candidato, si no me hubiese topado con ella hace 8 años, cuando 7, 8 años que nos conocimos. Me parece. Muy bien. Qué bueno. Saludos para ella, entonces. Sí, de todas maneras, el reconocimiento, más que con una guaguita de 4 meses. No, te encargo esa conversación. Sí, o sea. Bueno, yo veo unas ojeras así como... Pero no parece que el opinamos del maquillaje cuerpo, las pudieron... No, de hecho, me senté y hicieron así como... Como que con una especie de espátula. Sí. Se duerme poco hasta como lo... En realidad no se duerme nunca más. Gonzalo. No, está duro, está duro. Pero está duro, pero debo decir que las dos cosas, ser candidato presidencial y tener un hijo, que las dos hace un año me parecían... Claro. Pero todo... infinitamente gigantescas. Las dos son duras, pero las dos tienen un lado muy feliz. O sea, ser papá es lo más extraordinario que me ha pasado. No se lo puedo explicar a quien no lo ha hecho. Encontré una estabilidad emocional que no conocía. O sea, la idea de que está el mundo, pero igual en mi casa hay 50 centímetros en los cuales se concentra todo lo importante. Qué lindo. Y que puedes tener todo, la idea de que puedes tener todo lo que te importa en el mundo en tus manos. De hecho, me molestan porque yo ahora paso toda la mañana, mi tema de conversación es cosas como, ayer dijo
Espérate que diga papá. O metió, nosotros lo ponemos en una colchoneta, entonces él va moviéndose y cada día voy viendo nuevo. Entonces el día que metió la rodilla, como adelantando que va a venir un gateo, claro, era mi tema de conversación. ¿no? Olvídalo. Oye, tiene la parte más entretenida. Y ser candidato presidencial también tiene un lado muy lindo. ¿Por qué? Hay una versión recargada de algo que ya me pasaba como diputado, que es el mayor privilegio de ser legislador. Mi abuelo me retaría porque mi abuelo diría que el mayor privilegio de ser legislador es hacer el derecho en un Estado de Derecho, pero la gente te quiere contar su historia, su vida, sus dolores, sus esperanzas, sus ideas, sus conocimientos también. Y eso para mí en estos 7 años de diputado ha sido una cosa alucinante. De hecho, yo he recorrido todas las regiones del país siendo diputado, justamente porque me pareció que no me podía perder el hecho de que cuando voy a cualquier comuna del país hay personas que tienen ganas de contarme su vida, su historia, en qué trabajan, cuándo les ha ido bien, cuándo les ha ido mal, qué cosas les duelen, qué frustraciones tienen. Y desde que soy candidato presidencial, eso se ha recargado. Y eso es un privilegio muy grande. Ayer o anteayer lo decía, creo que si uno transcribiera todo lo que he escuchado, son muchísimas carreras universitarias, pero que te hacen entender lo que... ¿No? ¿Porque te costó tomar la decisión o no? Sí, me costó mucho. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos, pero el hijo es uno fundamental. O sea, un hijo de 4 meses es una tremenda tarea, pero sobre todo una tarea en la cual yo considero que uno es insustituible. O sea, no basta con que, porque habían compañeros que me decían, pero te ayudamos a cuidarlo. No, si no es que quiera que... No falta cuidador. No, pues no es que falta el cuidador. Quiero tener yo conmigo. quiero ser ese cuidador, ¿no? Sí. Quiero sentirlo. De hecho, yo esto no sabía cómo funcionaba, pero cuando ya estoy en Valparaíso, ahora quiero volver porque te empieza a faltar, ¿no? Y también porque en pareja decidir tener un hijo, que va a ser el tema principal de mi candidatura presidencial, no mi hijo, sino las condiciones para tener un hijo en Chile, es una discusión de pareja. Es una Bueno, discusión déjame sin lugar a dudas preguntarte de por pareja. eso, porque ayer nos sorprendió José Antonio Kast, que por primera vez no habló de delincuencia, sino que de la crisis de natalidad en Chile. Sí. Hizo una propuesta de 1 millón por guagua. Sí. 1 millón el kilo guagua. Está bien, ¿ah? Creo que era 1 millón por madre y no sé si dijo 1 millón, lo 1 millón por Lo padre, estoy ¿no? festinando un poco porque, claro, no sé cómo será la experiencia comparada para enfrentar esta crisis, pero se requiere una política más integral. No sé, ¿tú tienes propuesta ya que...? No solo eso, en el discurso con que acepté la candidatura dije que la totalidad de mi programa iba a quedar vertebrado en torno a este asunto, ¿ya? Si ustedes me permiten, ¿podemos desglosar un poquitito este tema? Porque es muy delicado y le habla a los asuntos más íntimos de los proyectos de vida, ¿no? En primer lugar, nosotros efectivamente tenemos una crisis de natalidad y de fecundidad, que son 2 conceptos distintos, pero más o menos lo relevante es que se están teniendo menos hijos, ¿ya? Hay que hacer matices ahí. Hay una parte de eso que es una baja muy drástica que tuvo Chile en el embarazo adolescente. Y yo creo que eso ha sido un ejercicio de libertad. ¿Por qué? Porque a las adolescentes se les han proveído de información y de herramientas para tomar la decisión libre de ser o no ser madre, ¿ya? Por lo tanto, no todo el número es una crisis. Una parte importante sí. Sigo con José Antonio Kast. Nosotros creemos que algo importante pasó ayer. Cuando José Antonio Kast hace esta propuesta, que después voy a explicar por qué no me gusta tanto, José Antonio Kast hace un reconocimiento, luego de 40 años de Chicago gremialismo, hegemónico en la conversación, en la ideología imperante en Chile, de la clase dominante, por decirlo de alguna forma, por primera vez en 40 años, reconoce que en una sociedad capitalista, si el Estado no cobra impuestos y distribuye de acuerdo a criterios de justicia o de objetivos de la sociedad, entonces no se puede ejercer la libertad y no se puede ser feliz para todos en esta sociedad. Por lo tanto, de hecho, yo ayer lo molestaba en una entrevista y decía, mire, ¿sabe qué? ¿Sabe quién hizo una asignación general universal por hijo? Cristina Fernández. ¿Ya? Entonces, eso me parece como una buena noticia. El mundo descubrió la redistribución de los ingresos a través del Estado hace unos 200 años. Así que bienvenido, José Antonio, a la comunidad de los razonables. No tiene nada que ver con ser de izquierda esto. Tiene que ver con ser razonable.
Ahora vamos al punto. ¿Cuál es la diferencia que tengo yo con José Antonio Kast? Yo creo que este es un tema mucho más profundo, que no es solamente una crisis cultural, sino que tiene que ver con las condiciones materiales de vida, ¿ya? Entonces, esto es una crisis de vivienda, es una crisis de la calidad de los empleos, ¿ya? Es una crisis de los salarios, ¿ya? Y yo creo que se tiene que abordar de una forma integral. Por ejemplo, cuando yo digo de vivienda y ciudad, hay una ideología en Chile que dice que la ciudad no se debe planificar, que las inmobiliarias sabrán dónde construir. Yo digo, no, pues no es lo mismo estar a 4 horas del trabajo que estar a 15 minutos del trabajo. Hay una crisis de vivienda que dice que las inmobiliarias sabrán de qué tamaño tienen que ser los departamentos. Bueno, si los departamentos son de 20 metros cuadrados, no cabe una cuna. Entonces, ¿qué otro punto tiene que ver con la integralidad? La coparentalidad. Esto no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad completa, porque los hombres también están teniendo menos hijos. De hecho, en los últimos 10 años, los tratamientos de fertilidad para sí mismas de las mujeres han aumentado en un 54%. Perdón, de infertilidad. Un 54%, pero las vasectomías han aumentado en un 877%. Sí, eso es verdad. Y cuando uno le pregunta a las mujeres que quieren ser mamá, ¿qué cosas necesitan? Bueno, un buen trabajo, etcétera. Pero también está el problema de no tener la ayuda de un hombre al lado. Y ojo, que eso no solo pasa dentro de la casa, también pasa en la empresa, que como el hombre no interrumpe su carrera por el postnatal, la mujer dice, yo me voy a ir quedando atrás. Pero ¿ya? todo eso que tú acabas de decir es absolutamente claro y es parte de lo que nosotros normalmente conversamos. Me en el falta programa. una colita. Sí. Ah, te falta una que queríamos cambiar de... No, me falta una colita, así que me parece importante. Dale. Cuidado con cuando José Antonio Kast dice que esto es una crisis cultural, porque eso nos puede llevar a Hungría, en donde ellos están estableciendo que hay una forma de hacer familia que es la correcta. Entonces apoyan a las mujeres que se casan jóvenes y que tienen cerca de 3 hijos, y si no cumplen ese modelo, parejas heterosexuales por supuesto, y por supuesto no migrantes, pierden el apoyo. Nosotros decimos no queremos apuntar con el dedo a nadie por no tener hijos. La mujer que libremente desea no tener hijos es un asunto de ella y qué bueno que ejerce su libertad. Nuestro asunto es que la que tiene hijos y la que quiere tener hijos podamos proveerle las condiciones para libremente decidir hacerlo. Pero nosotros no nos queremos meter con cuál es el tipo de familia correcta, ¿no? Y si una familia es de una madre soltera o si es homoparental, eso no es nuestro problema. El que desee libremente tener hijos, proveyámosle las condiciones materiales para hacerlo. Súper buen punto. Gonzalo, te vas a enfrentar a una primaria con ahora 2 candidatas bien importantes de sus partidos y sus respectivas historias de trayectoria política, partiendo por Carolina Toá, siguiendo por Janet Jara. Estás tú, vamos a ver si por ahí se integraría otro, y la candidata, ni más ni menos, presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Tú has sido el único que ha dicho que va a defender la obra de este gobierno, porque ellas, hasta ahora, han tratado de hacer alguna, fundamentalmente Carolina Toá, pero te quiero leer puntualmente las declaraciones de... Veo desde aquí quién es, veo la foto, pero, ya sé quién es. Pero tranquilo, porque no es de él precisamente, sino de lo que dijo Paulina Bodanovich. Nuestra identidad socialista se ha ido diluyendo, perdiendo voz y rumbo, y ha pagado un precio alto por estar y ser parte de este gobierno. Ajá. ¿Qué te parece a ti eso? Mire, yo no tengo ninguna gana de entrar como en la polémica con mis contendoras, porque Pero vas a tener que hacerlo, pues. Sí, pero tengo muchas ganas de que la primaria la gente prenda la tele y diga, ahí se está construyendo un proyecto de país. Entonces quiero entrar en polémica. Pelea. No, de mi parte va a ser poco, Sí. porque quiero entrar en polémica de lo que estábamos hablando antes. O sea, yo tengo una propuesta para que sea más fácil tener un hijo en Chile y que el otro diga, yo tengo otra, bueno, contrapongámosla, ¿ya? Pero van a tener que diferenciarse. Pero es que yo creo que se diferencian las propuestas. Ahora bien, sí debo hacer una observación. ¿Cuál? Y me da mucha lata esto de las polémicas un poco artificiales, porque la gente dice frases que son medias obvias, pero Carolina Toá fue 3 años ministra del Interior del presidente Boric. Janet Jara fue 3 años, o un poco más, 3 años y un poco más, la ministra del Trabajo del presidente Boric. Es en base a eso que ambas adquieren el reconocimiento que las lleva a ser candidatas, ¿no? Independientemente de que cada una de ellas tiene cualidades extraordinarias, liderazgo y una carrera destacada previamente, pero fue esa la última notoriedad con la que, etcétera. Entonces, yo me imagino que a todo el mundo le parecería extraño
que alguien reniegue de eso. Yo no creo que ellas estén renegando. Yo creo que diferenciando. Yo creo que se han enredado con unas frases y que algunos maliciosamente han sacado de contexto. Pero si ellas quisieran distanciarse drásticamente del gobierno, yo creo que se va a ver raro. Este gobierno, como todos, hizo cosas buenas, hizo cosas muy buenas y otras cosas las hizo más o menos, ¿ya? Lo que no quita que uno haya sido parte de un conjunto de principios y valores, de un conjunto de ideas programáticas, y también que en mi caso yo estoy orgulloso de lo hecho en las circunstancias que había. Ahora sobre Paulina Bodanovich, yo lo que lamento un poco de ese discurso es que vi sus primeras entrevistas y me dio la impresión de que estaba hablando mucho acerca del Partido Socialista, ¿ya? Y estoy seguro que en las próximas semanas ella ya va a empezar a hablar del Chile que quiere, pero en la primaria no, una candidatura no se puede tratar. El Partido Socialista tiene un problema con el Frente Amplio y es histórico. ¿Cuál? Histórico en el sentido de que viene de la historia del Partido Socialista, no la del Frente Amplio, porque son muy jovencitos todavía. Y además en el Frente Amplio hay muchos ex socialistas, lo cual también les genera un cierto, bueno, ese es uno de los derecho humano. Ese es uno de los problemas, pero hay una herida abierta ahí, porque los impugnaron, los maltrataron, les disputaron el espacio de la izquierda y hoy día son lo que ellos quisieran que hubiesen sido sus hijos, pero son otros y amenazan la hegemonía de la izquierda. Es un análisis súper interesante. Pero no lo comparto. Pero es vuestro, ¿ya? Sí, pues. No, está muy bueno. Si eso fuera una columna yo la leería y la reenviaría a muchas partes, pero no es el análisis del cual yo me hago parte. Yo tengo cierta distancia con esto de que los maltratamos, ¿ya? Yo por el contrario, y aquí vamos a entrar ya como a analizar la historia. Entremos a picar. Cuando aparece el Frente Amplio, la Concertación era una alianza de muchas ideas políticas distintas, ¿ya? Muchas muy distintas. Yo he dicho en otros programas, lo he dicho en muchos programas ya, que era una alianza que incluía socialistas, socialdemócratas, y también había neoliberales no fascistas. Y yo no considero que estuviera mal que estuvieran en alianza con ellos, porque al frente había una coalición de neoliberales fascistas. Por lo tanto, unirse con los neoliberales no fascistas era exactamente lo que había que hacer. Ahora bien, cuando nosotros teníamos todo el derecho y el deber, desde la izquierda, de decir, oiga, que no le gane la hegemonía el que no piensa como usted, sino que mejor esté con quienes sí somos de izquierda. Entonces dicen, ustedes decían que había gente que no era de izquierda en la Concertación. Bueno, Jimena Rincón era ministra de Estado y tenía que serlo por un tema de correlación de fuerzas. Bueno, Mariana Elwin. Entonces yo les pregunto, ¿es un insulto decir que Mariana Elwin no es de izquierda? ¿Se sentiría ofendida Mariana Elwin si yo digo que no es de izquierda? Yo creo que Mariana Elwin no se sentiría ofendida. Yo tengo el mayor respeto por Mariana Elwin y estoy seguro que ella me diría, no, en realidad no. No, lo que pasa es que lo que se resiente de ese mundo es toda esta crítica de que estos 30 años fueron años donde se profundizó el modelo neoliberal, en algunos y pocas cosas se hicieron, y la verdad es que lo que dicen ellos, pero todo lo que ofrecimos al país en esos 30 años. Mire, eso es súper interesante. Primero, la frase no son 30 pesos, son 30 años, una frase falsamente adjudicada al Frente Amplio. Y perdón que me dé la vuelta, pero cuando nace el octubrismo, propiamente tal... ¿Existe el octubrismo? Yo creo que sí. Yo le llamaba estallidismo. ¿Qué es el octubrismo? Es la gente que se enamoró de la herramienta del estallido social más que de la causa que fueron a la calle a defender. ¿Tú no te consideras octubrista? Porque te lo digo, porque te han calificado depende de la definición. A la derecha le encanta decirme octubrista. ¿Y tú qué respondes? Es que no me lo dicen a mí, lo escriben en columna, pues entonces no tengo la oportunidad de responderle. Francisco... Eres octubrista, ¿qué me dices? No, que depende de la definición. Yo le llamaba octubrista a quien se había enamorado del estallido más que de sus causas, o más que más del objetivo que tú perseguías simpatizando con ese movimiento. Pero déjame ir al punto. Cuando nace el octubrismo propiamente tal, las primeras veces que yo escucho gente diciendo yo soy octubrista, que la había, eran esencialmente anti-frente amplista, ¿ya? Porque el Frente Amplista era alguien que proponía solucionar los problemas del país a través de la vía institucional, haciendo programas, tirándose elecciones, etc. De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando la noche en que se establece la Convención Constitucional y se dice el octubrismo tuvo un gran resultado, al Frente Amplio no le fue tan bien, ¿ya? El Frente Amplio tuvo 12 convencionales, la Lista del Pueblo tuvo cerca de 30, y el Movimiento Social Constituyente tuvo también cerca de 30. No era el Frente Amplio lo que la estaba llevando en ese momento. Lo que pasa es que esos movimientos se diluyen, desaparecen, y luego de que se diluyen y desaparecen, pierden peligrosidad, y el Frente Amplio, ¿qué hace? Gana las elecciones presidenciales. Entonces adquiere peligrosidad
y hacen que todo lo malo del estallido se lo adjudican al Frente Amplio. Pero quiero ir al tema de la concertación, que tú dijiste algo súper importante. Súper importante. Tú dijiste, y no reconocían todo lo obrado. ¿Ya? Lo bueno que hicieron. Yo sí creo, primero, jamás va a haber un Frente Amplista negando lo importante que fue el establecimiento de una democracia, la reducción de la pobreza, la inserción del Chile en los mercados del mundo, etc. Jamás, eso no existe. Nosotros dijimos otras cosas. Una, hubo ciertos pasillos de la concertación en donde el interés del empresariado se coló aún cuando era contradictorio con el interés de los trabajadores. Eso ocurrió. No en la mayoría, pero sí ocurrió. Jamás vaya a encontrar un Frente Amplista diciendo que Michelle Bachelet representa eso, pero que en los pasillos de la amplia casa de la concertación había eso. ¿Alguien lo podría negar hoy día? No. ¿Hubo aspectos donde se profundizó el modelo? Yo creo que sí. Yo hice una vez un trabajo de analizar las propuestas en materia de pensiones de los primeros 4 gobiernos de la concertación. En ninguna se proponía modificar de manera importante el sistema de pensiones de la AFP. Entonces, evidentemente que teníamos ciertas diferencias allí. Tampoco se modificó ahora. Pero porque no estaban los votos, pero no lo tenían en el programa. No sé si se dan cuenta de la diferencia. De hecho, la presidenta Bachelet, que estableció el pilar solidario, tampoco lo tenía en su programa. ¿Ya? Eso te habla de una cierta autocomplacencia. Palabra que cuando se inventó y llegó a los libros y a los paneles de televisión, yo tenía 9 años, por lo tanto no me la pueden adjudicar. Pero la escuchaste bien, ¿ah? La escuché bien. Los complacientes. No, porque me gusta la historia. Pero lo otro que es súper importante, y aquí voy a decir algo que puede ser polémico. Tú dijiste, y no les reconocían lo obrado. Bueno, cuando yo tenía 18, 17 años, y tenía el impulso de cambiar todo lo injusto por justo, y era parte filosóficamente, históricamente, de lo que es la historia del progresismo chileno, que incluso, ya que hoy día estamos con la muerte del Papa, que tiene vínculos, ¿no?, con el cristianismo, la idea de que mis compatriotas son mis hermanos y que Chile no es un país justo y que es el lugar donde naciste el que determina el bienestar que vas a tener en tu vida y no tu esfuerzo, no tu talento, que es algo que está en Chile hace 150 años. Matanzas hubo por esto. Por esto existió el motín de la carne, la matanza de Pampa Irigoyen, la unidad popular. Por esto existió la dictadura. Cuando nosotros a los 17, 18 años dijimos eso, hay sectores de la concertación que ¿sabe que nos invitaron? A aplaudirlos. No, ¿sabe que no hablemos de eso? No hablemos de cómo vamos a hacer que lo injusto se convierta en justo, sino que hablemos de lo bien que yo lo hice. Así que téngame el maletín y discutamos dónde debería estar mi estatua. Y yo, mire, ¿sabe que yo si quiere lo aplaudo? Pero mi responsabilidad como persona progresista es pensar en los próximos 80 bueno, años. pero son socios además hoy día. Por supuesto, pero es que lo que acabo de decir no es totalmente complementario con Pero por eso te digo, o sea, lo que terminó ocurriendo es que estos hijos, ¿no es cierto?, que son ustedes, ¿no?, de la generación O sea, hay como 2 concertacionista. hijos, esto de los hijos. Yo conozco 2 hijos de figuras concertacionistas, lo demás es un tema generacional. No, pero es por Pero déjame preguntarle una Pero cosa. se entiende cuando digo que tú no puedes, a alguien que quiere cambiar el mundo, no lo puedes invitar a... Te invito a que me aplaudas por lo que yo ya hice. No, pero sí que... ¿Qué invitación? O sea, ¿quién compra entrar para esa Todos fiesta? queremos que nos aplaudan, es un derecho legítimo. Súper legítimo. ¿no? Y pero de ahí a enojarse porque no lo hacen. Y voy a decir más, la mayoría de ellos sí merecían aplausos. Otra cosa es que me dijeran, tu forma de relacionarte con la política tiene que ser aplaudirme, po. Bueno, pero mira... Gonzalo, ustedes son socialdemócratas. ¿Cuál es la definición ideológica del Frente Amplio? A mí me gustan muchas. Yo considero que el Frente Amplio es de izquierda. Yo considero que el Frente Amplio es socialista, en el más amplio ¿Qué expresión significa del ser de término. izquierda y socialista? Ya, esa sí que es una pregunta difícil. Pero Hoy día. yo encantado. Lo que pasa es que me retan porque las preguntas son muy largas. No, hoy día está más vigente que nunca. Primero Ya. la etiqueta y después... Más específicamente, el Frente Amplio, para mí, es allendista. Que es una especificidad dentro del mundo, dentro del planeta Oye, Tierra. sé que del Paulina socialismo. Bodanovich te va a odiar. ¿Por qué? Porque es patrimonio socialista. No, digo, así lo sé. Estoy caricaturizando Ya, pero una postura. expliquemos un poco, trata de ser breve, pero a ver, izquierda, socialista y andista. En Sí. una... Los voy breve a hacer los 3 juntos. Sí. ¿Ya? ¿Y por qué está vigente? Sí. Te agrego esa pregunta que me la hiciste entre medio. Ya. Primero, desde un punto de vista histórico, que ya lo comentaba, es que entendemos que Chile es un país estrictamente injusto, en donde es el resultado de la clase social donde naciste,
y el resultado que ocupaban tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, desde la colonia en adelante, determina más a qué vas a acceder en tu vida que tu talento y tu esfuerzo. ¿Ya? Segundo, un tema que ya es filosófico. ¿Por qué eso debería importarme? Porque alguien podría decir, sí, yo creo que es injusto y me da lo mismo. Bueno, nosotros somos de una concepción filosófica que entendemos que todos los chilenos son mis hermanos, son mis compatriotas. ¿Ya? Lo que en el cristianismo se llama prójimo. Y por lo tanto, soy parte de una concepción filosófica que decide vivir la vida de tal modo que decide que la educación, la salud, la vivienda de toda la sociedad chilena es un problema de toda la sociedad chilena, incluido yo. Es decir, ¿me importa la educación de mi hijo? Sí, muchísimo. Pero he decidido vivir la vida de tal modo que me importe la educación de todos los niños de Chile. Tercer eje importante desde el punto de vista de lo útil y lo inútil. ¿Ya? Históricamente, las propuestas de izquierda han llevado al mundo al avance. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros dijimos, hace 100 años, la educación de todos los niños de Chile es mi problema, por lo tanto, el Estado va a crear escuelas públicas para todos los niños, entonces Chile se convirtió en un país donde la gente sabía leer y escribir. Y eso le hizo poder acceder a tener una democracia. Y eso le hizo poder atraer inversión, tener técnicos, tener profesionales, etcétera, que sacaran el país adelante. Segundo ejemplo clásico. La derecha en general tiene aversión al Estado. Cuando nosotros dijimos, como Estado tengamos un sistema de salud, bueno, eso mejoró la salud del país. La reforma agraria. Los ricos, las derechas, preferían tener campos en desuso que repartirlos. Cuando los repartimos, la industria actual, la agroindustria en Chile, es hija de eso. Ya. ¿Por qué está vigente hoy día? Sí. ¿Por qué está vigente hoy día? ¿Por qué? 2 ejemplos. Cambio climático. Si tú dices que cada uno haga lo que quiera, laissez-faire, la mano invisible regulará y hagamos crecimiento económico sin mirar el planeta, bueno, resulta que va a ser inviable la existencia del ser humano en este planeta. Y segundo, la automatización. Cuando un dron, que esto ya ocurrió, cuando alguien crea un dron que es capaz de ver una manzana en un árbol, decidir si es momento de cosecharla o no, extender un brazo del dron, sacar la manzana, echarla en una bolsa y llevarla al container, eso tiene 2 caminos. O eso significa mayor bienestar para el campesino, mayor descanso, mayor desarrollo, mayor cantidad de tiempo con sus hijos en familia, o puede significar mayor explotación. Entonces, el pueblo va a tener que determinar si quiere que la automatización sea ganancia únicamente para el dueño de la inteligencia artificial o para todos. Y esa es una pregunta socialista. Ya. Es que ahí me dejaste justo la bajada, como decimos los periodistas, para preguntarte lo siguiente. Tú dijiste que este gobierno ha tenido cosas buenas, cosas malas. Y hablaste del allendismo. Cosas muy buenas. Y cosas muy buenas. Ya vamos a ir ahí. No digo muy malas. Pero las cosas malas, tú me imagino que incluirás, a propósito del allendismo, ¿Ya? este desaguisado con la casaca. Ah, claro. ¿Terrible para ustedes lo que pasó ahí? A ver, distingamos. La destitución de la senadora Allende es terrible. Es terrible. ¿Ya? Es un dolor inmenso para la gran familia del socialismo chileno, de la cual me siento parte. No soy militante del Partido Socialista, pero me siento parte de una gran familia del socialismo chileno. ¿Ya? Que no exista el museo, mal. Que el gobierno se vea envuelto durante un mes en una polémica sobre desaguisados, tomando tu palabra, mal, muy mal. Lo que sí me parece absurdo, esta gente que dice, han manchado el legado del presidente Allende. Culpando al Frente Amplio. Sí, bueno, eso no tiene ningún sentido, ¿ya? Pero en 5 años más... Una ministra del Frente Amplio. En 5 años más... Una jefa jurídica de SECPRES del Frente Amplio. Pasó harta mano el Frente Amplio. Sí, por eso el resentimiento. Mire, ¿qué tiene que ver el Frente Amplio en esta historia? Son personas militantes del Frente Amplio las que participaron en la son serie. personas militantes del Frente Amplio a las que se ha decidido apuntar con el dedo y se ha decidido tapar con el dedo a los que son parte de esto que no son del Frente Amplio. Ya, no los vamos a mencionar. Y el Frente Amplio no ha querido decir nada porque no entra en polémica. Pero sí lo que quiero aclarar, que no caigamos en ridiculeces cuando la gente... Ya, pero entonces, en 2 años más, cuando en Uganda hagan un seminario sobre las ideas del presidente Allende, nadie va a decir, oiga, ¿y sabe qué? Se trató de comprar la casa para un museo y resulta que había un artículo... No. Mi pregunta, Gonzalo, es esta.
una formación joven, súper exitosa además, porque en muy poco tiempo llegan al poder, gobiernan, está terminando el Mira, gobierno. en Chile, suceden... en Chile, donde el 1% del país concentra el 50% de la riqueza, decir que ganar las presidenciales es acceder al poder, o sea, yo me imagino... Bueno, al poder ejecutivo. Yo me imagino que en la Sofofa miran y dicen, al poder llegaron, seguro. Está buena la coña. Sí. Pero, al poder ejecutivo. Con minoría en ambas cámaras, además. Sí, con un problema de corrupción que fue importante, que fue además muy estremecedor, Caso como no lo Convenio. habían tenido, sí, con escándalos hasta sexuales, que no fue el Frente Amplio, pero fue durante el gobierno del Frente Amplio, me refiero ¿A al cuál caso se refiere? No, al subsecretario Monsalve. Ah, sí, yo creo que esa fue la crisis más grande del gobierno. Sí, no me digas Y que si- fue un socialista, porque da lo No mismo lo la dije, militancia. no lo dije. Da lo mismo la militancia. Es que da lo Quiero mismo la decir- militancia. Es que, ¿sabes qué? Que lo que yo no acepto es que da lo mismo la militancia Cuando cuando no no es es del del Frente Amplio. Y cuando dicen, la jefa jurídica de las Express podría haber hecho algo distinto a lo que se le encargó. Y es del Frente Amplio, lo relevante es que es del Frente Amplio. Cuando tú mencionas la mayor crisis que tuvo este gobierno, dices la frase, da lo mismo la militancia. Da No, pa' pero mi pensar. pregunta va más allá del episodio, de cada uno de los episodios que te he mencionado, va más bien a, ya hay un desarrollo del proyecto Frente Amplio, incluso se fusionaron, hicieron gobierno, están terminando de hacer un primer gobierno del Poder Ejecutivo, obviamente, que aunque hay, bien hiperpresidencialista es uno de los problemas de la Constitución, pero claro, no es el poder económico. Pero ¿cómo se proyecta esto ahora? Esta etapa más de madurez, porque llegó una generación joven, no todos son tan jóvenes por lo demás, pero claro, vivieron una experiencia que no habían vivido, se consolida, se arma en un solo partido y hoy día ¿qué viene? Sí. A ver, yo creo que vamos por partes. Yo estoy ciertamente orgulloso de lo hecho en las circunstancias en que nos encontramos. El presidente Boric se enfrenta a hacer gobierno teniendo una situación bastante particular, que es que arma la coalición después de las elecciones, porque no llegó al... que eso es lo otro, a veces cuando los concertacionistas antiguos se enojan, como si ellos no hubiesen dicho pase. No, competimos en elecciones, ¿ya? Armamos la coalición sobre la marcha, la coalición ha funcionado, el presidente Boric va a salir con una coalición más amplia. Yo de verdad considero que tenemos buena relación dentro de la coalición, comparado con lo que se ha visto en otros gobiernos. Y con minoría en ambas cámaras, llegamos a un gobierno con 2 regiones de estado de excepción, con la inflación al alza, con las ISAPRES quebradas, porque eran incapaces de llevar a cabo su negocio sin incumplir la ley, con las AFP quebradas en su legitimidad social, ¿ya? Y crisis de seguridad. Y con una crisis de seguridad tremenda, ¿no? Que existía antes del 11 de marzo del 2022. Pues. Y en esa circunstancia, teniendo minoría en ambas cámaras, logramos sacar adelante hartas cositas, ¿ya? Como por ejemplo, subir el sueldo mínimo, que para mí era una herida que venía hace mucho tiempo, haciendo el mayor alza en 25 años. La ley del royalty, que significa sacarle a las 4 transnacionales del cobre más grandes del mundo recursos que van directamente a un CEFAM en Cerro Navia o en Hualqui, ¿ya? La ley de pago efectivo de la pensión alimenticia, que significa que todavía no están las cifras oficiales, pero son cientos de miles de familias a las cuales se les estaba negando el pan que se les va a entregar. La creación del Sistema Nacional de Cuidado en un país que avanza hacia tener una crisis geriátrica. Yo ciertamente estoy orgulloso de aquello y tenemos que seguir avanzando. Y sobre todo, y quiero cerrar con esto, yo prefiero la experiencia adquirida por los frentamplistas en el ingrato a veces, doloroso acto de gobernar, que la frescura que te da la juventud. Eso tiene un valor muy menor, tiene un valor de marketing, pero hoy día nuestros cuadros han podido administrar el Estado y eso es una experiencia irreemplazable. Algunos dicen que gracias a los cuadros antiguos, a los cuadros exconcertacionistas, socialismo democrático. Sí, algunos dicen eso. Por ejemplo, ministro Marcel, Sí, ministro del Interior ahora Elizalde, la ministra Toá, sí. todos cuadros de peso Por del eso, socialismo democrático. por eso integremos las críticas. O es una o es la otra. O sea, palos porque boga, palos porque no boga. Porque una hipótesis que hemos repasado en esta conversación ha sido que esos partidos tuvieron que sufrir
estar en un gobierno del Frente Amplio. Y ahora descubrimos en la misma conversación que estaban en el Ministerio del Interior, que estaban en el Ministerio de Defensa, que estaban en el Ministerio de Hacienda. Entonces uno dice, bueno, parece que fue un gobierno efectivamente compartido, en donde estaban en hartas reparticiones públicas. ¿Tenemos tiempo todavía para una pregunta? Queda, no mucho. Quiero preguntarte lo siguiente, Gonzalo, tú estás en el Parlamento, que hoy día yo te diría que todas las encuestas, pero sin excepción, tiene una evaluación de la ciudadanía por el suelo. Sí. Ya. Y hace muchos años. Y hacen harto mérito para eso los parlamentarios, Sí. digamos. Ahora, dentro de ese Parlamento Muchos años antes de que yo entrara también. Ya, pero quiero preguntarte primero, ¿cómo es estar en ese Parlamento tan poco valorado por la ciudadanía? Y dentro de ese Parlamento, ¿cómo te explicas la aparición del diputado Kaiser y de su aparición en las encuestas, va a primera vuelta? ¿Cómo lo ves? Son dos preguntas en una, pero aprovechando. Sí, son dos preguntas que totalmente distintas. Pero Ya. de una vas a la otra. Sí, mira, lo de la baja valoración de la ciudadanía por el Parlamento es una pena, una tristeza. Lamentablemente yo creo que los parlamentarios se han hecho parte de lo que yo llamo la industria de la polémica, de manera no involuntaria, sino que más bien voluntaria. ¿Ya? Está estudiado, dices tú. Más que estudiado, en algún momento empiezan a descubrir que la virulencia, el payaseo, genera likes, ¿ya? Y eso también en un contexto en que los mismos medios de comunicación están sometidos a una dictadura por la atención de la gente que está durando 2 segundos, y los parlamentarios perciben eso y en vez de resistirse, ceden. Les pongo un ejemplo súper concreto de hoy, ¿ya? Yo ayer anuncié que en mi gobierno voy a gastar un 0,54% del presupuesto nacional todos los años en infraestructura para escuelas técnicas dedicadas exclusivamente a empleos del futuro, ¿ya? Es una cantidad de plata impresionante y es una apuesta. Y hoy día llegué al Congreso por primera vez desde que soy candidato presidencial, se me fueron los medios encima porque me querían entrevistar. Bueno, me fueron a entrevistar para preguntarme a todos si es que acaso el uso de la corbata era una crítica al presidente Boric o no. Y yo cuando los vi dije, oye... Tengo otro tema. No, dejé la grande con mi propuesta de hacer una revolución en la educación técnica en Chile, ¿no? Nada, era si es que acaso la corbata era un palo para el presidente Boric. Y uno dice, bueno, también lo entiendo, el medio que está haciendo eso también necesita auspiciadores y está sometido bajo el mismo... Yo ahí veo que hay un... Mira, no seas condescendiente con la mediocridad de los medios, nosotros la Yo no lo puedo decir. reprochamos. Yo no lo puedo decir. No te preocupes. Oye, pero la segunda pregunta... Hay periodistas pencas y hay periodistas no tan pencas. Sí. Ya, la segunda pregunta. La pregunta, porque me interesa, porque sí, tenemos una Pamela Giles, por ejemplo, ¿no es cierto?, que viene de un tronco de izquierda comunista, digamos, cercano más bien, y tenemos a esta figura de Kaiser. Bueno, Pamela Giles es alguien que entiende mejor que nadie lo que acabo de explicar de la industria de la polémica, la banda de la prueba, etc. Bueno, pero Kaiser, ¿cómo te explicas A ver, este fenómeno? Esto es súper interesante. Yo creo que hay un momento en que el modelo neoliberal chileno, que lleva 15 años de estancamiento de la productividad, no está entregando soluciones a nada, ¿ya? Y la vida en Chile se empieza a volver muy difícil, pero muy difícil, ¿ya? Y las izquierdas, incapacitadas de realizar transformaciones, porque cuando ganan las elecciones presidenciales, ya sea la Constitución, la necesidad de relación con el empresariado, la necesidad de generar crecimiento económico mañana y sin poder planificar, la despolitización del Estado, que esa es otra discusión muy, muy compleja, que va a quedar pendiente a qué me refiero, hacen que cuando las izquierdas proponen justicia social, ganan elecciones y resulta que no pueden realizarlas. A veces, por el diseño institucional de Chile, que yo venía diciendo, que la Constitución los amarra, etcétera, etcétera, y también a veces, porque ciertas personas, ciertas corrientes dentro de la izquierda, cuando leen el Mercurio se ponen muy nerviosos. Se ponen muy nerviosos. Y empiezan a tomar los consejos del Mercurio. Y el Mercurio les dice, para poder ser exitoso tienes que hacer esto, que es básicamente no hacer ninguna transformación. En ese contexto, la democracia empieza a volverse sumamente frustrante para la ciudadanía, que votó por alternativas de cambio y que no lo está logrando y no está viendo los cambios.
Entonces aparece un Johannes Kaiser que tiene soluciones simples a problemas complejos, soluciones falsas. O sea, cuando él dice que en su primer año de gobierno va a expulsar 500.000 migrantes, eso no lo puede hacer, es imposible, ¿ya? Pero el que tiene una frustración enorme por lo que ha causado la migración en su barrio, bueno, eso lo interpreta. Cuando dice que va a acabar así con la delincuencia porque es un tema de falta de pantalones, ¿cierto? Cuando en realidad nosotros sabemos que es un problema de sistema de inteligencia, de poner plata, de poner cámaras biométricas, de seguir el dinero, pero él dice, no, yo lo que voy a hacer es ponerme los pantalones, interpreta un sentimiento de frustración que es legítimo. Y nosotros como izquierda, muy lejos de ningunear ese sentimiento, tenemos que abrazarlo. Y muy lejos de pensar que la moderación en nuestras ideas es lo que nos va a hacer ganar la Kaiser, lo que tenemos que entender es que hacer cambios efectivamente y proponerle un futuro distinto a la ciudadanía es lo que nos va a permitir ganar la Kaiser. Por eso yo he planteado que la segunda vuelta va a ser entre Winter y Kaiser. Hablé en tercera persona, qué vergüenza. ¿Por qué? Dos alemanes. ¿Por qué? Winter es alemán. Dos alemanes, ¿ah? Sí, no, esa no te la han alemán, sacado, esa no te la han sacado. Oye, pero es que quiero tomar lo que estás diciendo Porque respecto hay una a parte Kaiser. de la izquierda que cree que Kaiser gana porque nosotros hemos sido muy radicales. Otra parte cree que a Kaiser se le vence diciéndole, usted es de ultraderecha, usted es de ultraderecha, usted es de... No, porque la crisis de seguridad y la migración. Nosotros tenemos que tener un proyecto de futuro que signifique cambios y cambios trascendentales en la vida de los chilenos. Pero hay un qué y un cómo. Hay un periodista, creo que historiador también, Stefanoni, argentino. Claro, lo leí. Lo leíste como la rebeldía se volvió de derecha. Sí, claro. Bueno, así se llama el libro. Ilustra mucho estos fenómenos, no solo el de Milei, sino que de su representante casi espejo en Chile, que es Kaiser. Voy ahí a un punto, una ¿Dónde crítica a la está la izquierda. rebeldía de la izquierda? Hay una crítica a la izquierda que es bien importante. Yo creo que uno de los problemas que tuvo la izquierda fue importar, además de los que leen el Mercurio y se ponen nerviosos y toman los consejos del Mercurio. Y esto no es contra el Mercurio, si el Mercurio tiene todo el derecho del mundo a escribir lo que quiera, ¿no? De hecho, a mí me encantaría tener un diario y escribir mis ideas en la editorial, pero me encantaría. Mi problema es la gente de izquierda que toma los consejos del Mercurio. Cuando el Mercurio te quiere ver fracasar, no le sigas sus consejos. Pero aquí hago otra crítica. Ciertos sectores de la izquierda que importaron discusiones de Estados Unidos y que no eran aplicables a la sociedad chilena. ¿Cómo qué? Los woke. Bueno, algunas de esas... No, explícalo, porque no todo el mundo entiende lo que es woke. No, yo tampoco lo entiendo. Es como... Yo tampoco lo entiendo. A ver, voy a poner un ejemplo súper concreto. Cuando yo estaba en la universidad y era un militante de la izquierda, nosotros hablábamos siempre, para referirnos a lo que en distintas épocas se le ha llamado el pueblo, la clase trabajadora, la gente, la ciudadanía, etc., le llamábamos las grandes mayorías. Nosotros entendíamos que hay una minoría, el 1% del país, que controla el 50% de la riqueza, y el resto del país que vive básicamente endeudado con los primeros. Bueno, en Estados Unidos se ocupa la palabra minoría para referirse a aquellos grupos a los cuales defiende el progresismo, como son migrantes, qué sé yo. Nosotros siempre entendimos que la izquierda había nacido para defender a la mayoría explotada por la minoría explotadora. Yo creo que ahí la cosa se enredó, porque le dejaste de hablar a la mayoría. Ya, o sea, es lo que más bien llaman el identitarismo, lo woke, traducido en español. Pero mira, ojo, ahí sentada, perdón. Cuando dicen, no, es que la izquierda se volvió identitaria, y yo digo, ya, pero ¿cuál identidad? Porque esa es una crítica que agarra a la derecha. ¿Para qué? Para criticar al feminismo y para defender que la sociedad conservadora había sido traficante de odio contra los homosexuales durante décadas y décadas, sino siglos, odio que terminó en el asesinato de Daniel Zamudio. Entonces yo con esto quiero ser súper claro. A mí, si me quieren decir, oiga, usted es muy identitario porque defiende la agenda LGTBIQ+, claro, porque la sociedad conservadora chilena estaba traficando odio de tal modo que terminaba en la muerte de esas personas. Por lo tanto, orgulloso de haberlos defendido. Pero mira, ahí sentada, Carolina Toá dijo que la izquierda se había vuelto muy sofisticada, muy cosmopolita, en el sentido de dejar de, por mirar tanta sofisticación, dejar de sentir el drama de los ciudadanos de los sectores populares con la delincuencia, las balaceras, el drama de las personas que se quedan sin espacio de protección social por la crisis migratoria, que la izquierda había dejado de sentir y de ponerse en los zapatos de esas personas. Yo diría dos cosas. Una, en parte tiene razón. De hecho, yo cuando me tiré a diputado, cuando decidí ser candidato, escribí una columna en El Mostrador que se llamaba, está al aire todavía, la pueden encontrar, que se llamaba
víctimas de la delincuencia, la gran deuda de la izquierda. Justamente porque yo consideraba que la visión torpe, inhumana, sin entender el problema social que había planteado la derecha durante años frente a la delincuencia, hacía que la izquierda hubiese entrado al debate desde la perspectiva del delincuente y hubiese dejado, no en contra, pero en la periferia de su reflexión, el dolor de lo que significa que entren a tu casa y te pongan una pistola en la cabeza, ¿ya? Entonces, en esa parte comparto con ella, ¿ya? Pero tampoco caigamos en repetir lo que nuestros adversarios dicen de nosotros, ¿ya? O sea, una parte es cierto y otra parte es interesada. Entonces, cuando aparece la derecha y te dice, oye, no, es que la izquierda ya no representa a la clase trabajadora. Oiga, por favor. Oye, no me lo venga a decir acaba. usted. 2 minutos. Una preguntita chiquitita. Y una respuesta chiquitita también. Déjame, por favor, es que no puedo dejar de preguntar. Es que me hacen preguntas grandes. Tú estudiaste en un colegio de los 10 colegios más importantes de Chile, de la alta clase social chilena, elite, Verbo Divino. Así es. Y uno se perdona, no quiero por favor estigmatizar a nadie, pero llama la atención cómo una persona que estudia en el Verbo Divino termina siendo de izquierda. Te lo pregunto. Te está diciendo cuico. Es que No, sí, claro. es interesante, pues mucha gente se lo pregunta. Ya, que le queda un minuto. Ya, porque listo, puede un minuto. responder. Un Imagínate minuto. la patada. Ya. Un minuto. No, yo ahora voy a contar mi historia completa. Ya, No, dale. Yo primero que nada estoy feliz. O sea, ¿Estás en el chat del curso? Sí. Te costó eso es decir. WhatsApp. Lo que pasa es que tengo 2 celulares Te costó. y estoy en uno que reviso cada cierto tiempo. Eso lo revisa como muy a cierto Claro, tiempo. por eso me costó. Ya. No, pero le tengo inmenso cariño a mis compañeros, le tengo un inmenso cariño a mis profesores. Ya. O sea, más a mis profesores, más que cariño, les tengo agradecimiento muy sincero y profundo porque fueron buenos profesores. ¿Y tus ¿ya? compañeros? No, me llevo muy bien con ellos. Muchos de ellos están muy sentidos conmigo porque... No es por lo que ustedes piensan. ¿Porque te fuiste al otro bando? No, para nada. No, porque voy poco a los encuentros voy del poco a los colegio. cumpleaños, qué sé yo, y algunos que están bien sentidos porque consideran que no ha sido un amigo presente, ¿ya? Primera observación. Primero, el privilegio es privilegio, ¿ya? O sea, en una sociedad como la chilena, haber tenido acceso a un súper buen colegio y todas esas cosas, uno siempre tiene que estar agradecido. Si eso es bueno, ¿ya? Yo, de hecho, por lo que lucho es porque todos los niños de Chile puedan acceder a un colegio más o menos con ciertos pisos de calidad del colegio al que fui yo, ¿ya? Segundo, yo fui de izquierda en el colegio desde muy chico, entonces nadie dentro de mi colegio se sorprendió. Efectivamente, como ustedes intuyen, en mi colegio la proporción de gente de derecha e izquierda debe ser... 90-10. Yo diría que 99, 96-4 quizás. ¿ya? Por eso te digo. 96-4 Claro. Y en mi caso sí era como excéntrico, pero yo le agradezco a mis compañeros que me formaron en el tener que defender mis posiciones. Éramos 40 en el curso, era yo contra 39 y yo creo que eso también me ayudó de alguna forma a tener que defender mis posiciones con mucha... Lo que pasa Ahora, es que la Mirna no lo entiende porque estudió en un colegio con números. Yo vengo de una... Sí, aclarar que yo vengo de una familia materna, más bien concertacionista, y una familia paterna más bien de centro derecha. Entonces también de muy chico tuve que entender que dos muy buenas personas, que dos personas que te aman, pueden estar estrictamente en desacuerdo en todos los temas políticos, y eso también me sirvió mucho. Mira. Buena lección de vida. Gonzalo Vinter, 1 millón de gracias por gracias a darnos ustedes, lo tu pasé súper tiempo. bien. Mucha suerte en la campaña. ¿Y a pelear o no? No, dijo que no va a pelear. ¿Cómo quedó la vara para los hombres del Pero yo programa? me pongo obviamente igual, así que vamos a ver No, si... si eres polemista. Sí, mira, vas a pelear igual si no te vengas aquí con cosas, ¿sí o no? Va a pelear. No sé, veremos. Imagínate si Paulina Bodanovich repite en un foro lo mismo que ha dicho. Hemos pagado puro costo. Ahí va a salir él, pues. ¿O no? Paulina Bodanovich va a estar en el próximo programa. Y mis estrategas de campaña van a decir, no lo hagas, No lo hagas, por favor. Bueno, no se olviden de seguirnos en las redes sociales y tengo que... ¿Dónde está la gala y la ceremonia de los premios Platino? El domingo de las 12:30 al día, no se lo pierda. El domingo, porque el sábado el funeral del Papa tampoco... Exacto. Mirna Schindler-Arcolao, muchas gracias por estar aquí. Cariños a la Alejandra, esperamos que le haya ido súper bien en su sorpresa profesional. Y Gonzalo Vinter, 1 millón de gracias de nuevo a ustedes, por de verdad, acompañarnos. lo pasé hoy día. muy bien.
Ya, no bueno. fueron fáciles las preguntas. Ah, ¿no? No, pero lo pasé bien igual. Pero en este programa somos bien benévolos. Somos chicas fáciles. Somos benévolas con nuestros... Que no es lo mismo. No, es que también son chicos, ¿no? Ahora, Ustedes cuidado, son chicas. cuidado, porque cuando Ya. se relaja demasiado el entrevistado, ya sabemos lo que le pasó a Evelyn Matei. No, a mí me pasa siempre. No, también la ha pasado. También, ¿ah? Sí. Cuidado, Ojo, cuidado. ojo. Ya. Cuidado. Lo de Evelyn Matei no fue un relajo. Es Tengo una tesis que- histórica. Tengo que despedir el programa, después siguen conversando, chiquillos. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden seguirnos en YouTube, se puede repetir el plato también, así que buenas noches.